Hola, muy buenas tardes a todos. Perdón, no había prendido el micrófono, pero les quiero dar un abrazo virtual grande a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a todos acá. Así que bueno, vamos a ir directamente a la porción de la palabra en esto que hemos dado a llamar Esperanza, que es un programa que intenta dar una voz distinta y a mirar a Jesús en su plenitud como nuestra esperanza, ¿no? La esperanza para todos es Jesús, es nuestra luz, nuestra esperanza, la vida. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, el capítulo 7, verso 12, y de ahí nos vamos a mover en la historia de Israel. Los quiero poner en contexto mientras ustedes buscan ahí en la porción de la palabra. Samuel era aquel bebé por el cual oró su mamá y lloraba frente al sacerdote. Y el sacerdote creía que estaba en no buenas condiciones, que creía que estaba ebria. Y ella explicó, no, estoy orando, le estoy pidiendo a Dios un bebé. Y ella lo ofreció y Samuel fue uno de los jueces que luego tiene la posibilidad, sí, cierta, de que Dios lo usa para ungir a los primeros reyes de Israel, entre ellos Saúl y David, que es el linaje de Jesús. Pero antes de llegar a Samuel tenemos que entender más o menos el paso, cómo llegamos a Samuel. Bueno, Israel sale de Egipto, ¿sí? De esclavitud, todos conocemos la historia de Moisés, pasan por el desierto, 40 años, mucho pueblo de Israel queda ahí por quejosos y no puede entrar a tierra prometida. Y entra Josué junto con el pueblo, ¿sí? Y en el libro de Josué, que está en la palabra de Dios, en la última parte, Josué se para delante de todo y le dice, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Y así cada uno empezó a buscar después sus propias cosas y el pueblo empezó a apartarse de Dios y aparecen muchos enemigos en esa época. Dios nos deja, es como Él hace, ¿no? Si nos da libertad, tenemos libertad de elegir, o estoy con Dios o no, pero bueno, si no quiero estar con Dios, las consecuencias las tengo que yo mismo asumir. Y así pasó con el pueblo de Israel, tuvo que asumir las consecuencias de apartarse de Dios y se levantaron enemigos por todos lados, entre ellos los filisteos. Y antes, en el libro de Jueces dice algo muy característico. Se va a encontrar con que dice cada uno hacía como bien le parecía. Nadie le consultaba a Dios nada. Y cuando los filisteos ya que estaban en la llanura del mar, ¿no? Y venían y atacaban y les quitaban las cosas. Y cuando estaban ya por levantar la cosecha, llegaban los filisteos, lo llevaban todo y mataban gente y hacían un desastre, ¿no? Y en ese miedo deciden acudir a Samuel, ¿sí? Y, y Samuel libra una de las batallas victoriosas más grandes que vamos a poder analizar ahora. Y entonces Samuel se convierte en lo que le llama la palabra de Dios en un juez, digamos en alguien que administra, en un pastor, en un rabino, no sé cómo llamarle hoy, pero sería alguien que administra la vida espiritual del pueblo de Israel. Y entonces, dicho esto, en contexto dice 1 Samuel 7:12, y de ahí nos vamos a mover. Acompáñeme, dice lo siguiente. Anótelo, téngalo anotado y para estudiarlo. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero que tratemos de graficar esto, imaginarnos un poco que estamos en ese lugar, en ese escenario, y lo vemos a Samuel. Sí, todos habían puesto la mirada en Samuel porque tenían tanto miedo que vinieron a pedirle, no sabemos qué hacer, necesitamos salir de esto, los filisteos cada tanto vienen y hacen desastre, y Samuel comienza todo un trabajo para volverlos otra vez, como todo sacerdote, ¿sí? Como Jesús es conciliador, Jesús es nuestro sacerdote, porque nos reconcilia con Dios,
nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. Y Samuel también busca ese camino de reconciliación y les muestra el camino de reconciliación. Y en este momento es un momento muy importante para la historia de Israel, para el presente de Israel, para el futuro de Israel. Ahí lo vemos a Samuel tomando una piedra que se toma como un hito, como un símbolo, ¿no es cierto?, de victoria. Camina, lo vamos a ver luego que está entre Mizpa y Sen. Mizpa es una de las ciudades que para nosotros traducido sería atalaya, ¿no? Atalaya son los vigías, los que están arriba mirando hacia el horizonte y vigilando. Allá desde la ciudad de Mizpa, y entre Mizpa y Sen, camina y lleva una piedra, imagínense delante de todos, lleva una piedra y camina y la pone ahí y dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer es una expresión hebrea que significa roca del socorro o piedra del socorro. Tiene mucho que ver con esa roca o esa piedra que está a veces en el escenario de un desierto, donde cuando los vientos levantan mucho polvo y todo eso, bueno, la gente se escuda en esa roca, se coloca del otro lado, y porque todo ese polvo se levanta y asfixia. Por eso se ve siempre las películas, se ve a los beduinos con algo sobre la cara, se llamaríamos ahora barbijo, algo sobre la cara para que no le entren las vías respiratorias porque podrían morir de asfixia. Entonces, es una roca que los cubre, es una roca que los cubre. Entonces, por eso es Ebenezer, roca del socorro. Ahí está colocando esa piedra, símbolo, que tiene por otro lado la virtud, la piedra, ¿no es cierto?, de pasar generaciones, y tiene también simbólicamente la infinitud. Es decir, colocamos una piedra y bueno, entendemos que van a pasar generaciones y la piedra va a estar ahí mismo, en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Es decir, vemos a Samuel colocando un hito y dando un ejemplo. Y dice, hasta aquí nos acompaña, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es que cuando los filisteos vinieron a atacar a Israel, vamos a leer también, Samuel está ofreciendo holocausto y alabanzas y bueno, a Dios. Los filisteos aprovechan para atacar, pero Dios interviene y empiezan a huir, ¿sí? Y en esa huida, bueno, mueren muchos, se van hacia su territorio, hacia el mar, van desde Mizpa, como hemos leído acá, de Mizpa a Sen, ¿sí? Y Samuel comienza a caminar en dirección de donde se van los filisteos. Ahora, los teólogos dicen que el lugar donde pone la piedra, ¿sí?, porque los filisteos no desaparecieron, los filisteos siguieron estando allí. Dice después que en toda la época de Samuel, los filisteos no volvieron, estuvieron frenados. Ya lo vamos a mirar. Pero quiero decirles que los filisteos estaban al acecho siempre del pueblo de Israel. Como hoy muchos pueblos árabes y alrededor musulmanes y todo, están al acecho del pueblo de Israel. Y ahí también, y la piedra daba un límite, y ese límite decía, hasta aquí nos ayuda Dios. Y eso quiere decir que un centímetro más no podían avanzar. Es decir, hasta aquí Dios nos va a ayudar. Tiene ya contenido a los enemigos. Hasta acá. Los teólogos dicen que era el lugar donde no llegaban las flechas de los enemigos, ¿no? Estaban a la distancia, podían tirar flechas y no llegaban. O sea que el que se paraba ahí en la piedra iba a estar ileso. Estaba dentro, perdón, de un lugar de protección, ¿no? Así que este es un antes y un después de la vida y de la historia de Israel con respecto a este grupo de personas, los filisteos, que, bueno, asediaron tremendamente a Israel. Si me acompaña, vamos a ver el camino por donde comenzaron
y llegaron a este hito, a este momento de victoria, donde se planta y dice, acá tenemos victoria, pero hasta acá no más vamos a llegar, no podemos ir más allá. No podemos, no le agreguemos nada, no le agreguen ni le quiten nada a la palabra está completa, ¿sí? La revelación está completa. Y si me acompañan, en el mismo capítulo 7 del primer libro de Samuel, en los versos 3 y 4, dice lo siguiente, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, a Dios, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Dios. ¿Sabe que esta fue la premisa o la sentencia de Josué? Cuando Josué entra y el pueblo de Israel comienza a tomar costumbres y a desviar la mirada del único y verdadero Dios en otros dioses y a traer cosas a su vida que no tienen nada que ver con Dios, y esos dioses traían corrupción moral y todo eso, lo trajeron, lo metieron en las casas y vivieron cualquier vida. Y Josué le dijo, bueno, decían a quién van a servir, si a Dios o a los otros dioses. Bueno, Samuel, cuando vienen a pedirle ayuda al pueblo de Israel porque les tocaban el bolsillo, morían de hambre porque más trabajaban, y cuando iban a levantar la cosecha, los filisteos venían y se llevaban todo. Entonces, en esa desesperación, vienen a buscar ayuda, pero no miraron a Dios, miraron a Samuel, para que Samuel, con algunas palabras mágicas, los sacara de ahí. Pero Samuel los hace entrar por la senda, ¿sí?, por la cual todos tenemos que entrar. Tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Y le dice claramente a toda la casa, si de todo vuestro corazón os volvéis, o sea, si vuelven otra vez a Dios, basta ya de estar buscando otros dioses, de vivir vidas corrompidas, basta, díganle no al pecado y vénganse a Dios. Y de esta manera van a ser librados. Lo estoy parafraseando, pero lo hemos leído, ¿sí? Tenían muchísimos dioses, mucha corrupción junto con eso, y costumbres malas que habían introducido, y bueno, hasta estos dioses exigían sangre humana y hasta mataban a sus bebés para darle sacrificio, sacrificando a estos dioses satánicos. Entonces, Samuel le dice, no, a ver, yo no los puedo ayudar, vengan otra vez a Dios y Dios les va a ayudar. Pero tiene que arrepentirse de su pecado, volver. Entonces, ¿qué hace? Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Quiere decir, vinieron, sacaron todo. Tenés que sacar todo de tu vida, prepararte porque Dios va a hacer una obra. Dios va a cumplir, ¿sí? Va a hacer un milagro en tu vida, pero necesitamos prepararnos para entrar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Si hoy tuvieras que ir a ver a algún funcionario importante, un intendente, un concejal, un gobernador, ni que decir un presidente, me imagino que te vas a poner la mejor gala y vas a estar lo más prolijo posible para entrar en esa presencia. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, que tenemos que librarnos de todo ese pecado, de todas esas cosas, y eso le dijo Samuel al pueblo de Israel. Entonces les da esa promesa. Ustedes vuelven a Dios y Dios les va a responder y les va a librar. Vamos al versículo 10. Dice, más adelante. Bueno, pasó todo esto. El pueblo de Israel entiende que tiene que dejar todo eso, dejar de sacrificar niños, dejar de hacer cosas que Dios nunca pidió para venir otra vez a vivir la palabra de Dios, vivir en los conceptos de Dios, los preceptos de Dios, vivir en ese carácter maravilloso de Dios que es pura vida y salud y abundancia, y comienza entonces el gran milagro de la restauración de la relación de Israel con Dios. Dice el verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel.
Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Mire, ya cuando todo Israel se había apartado y había dejado las cosas, y viene entonces Samuel comienza en un holocausto, en un ritual, comienza a dar adoración a Dios, y mientras está en esa adoración a Dios, mientras su corazón, su mente, todo su ser está en Dios, el enemigo se levanta para querer destruir. Pero no pelean ellos la batalla, dice claramente que Dios los atemorizó con gran estruendo, y ahí fue la victoria más grande que se tuvo. Y después, si usted puede leerlo, en el libro de los jueces cuenta cada vez que venían estos hombres y hacían desastre en las aldeas y mataban y violaban y no importaba edad, no importaba sexo, nada, hacían todo un desastre. Bueno, ahora la victoria es de Dios. Y así pasa con nuestras vidas. Cuando tú y yo decidamos dedicar nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro ser, se lo dedicamos a Dios, se va a levantar al enemigo. Seguramente, porque ya pasamos al otro bando, ¿sí? Ya saliste del bando, ¿sí? De enemistad con Dios, dice que el pecado te lleva a apartarte con Dios para venir al bando de los hijos de Dios. Entonces el enemigo espiritual se levanta, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dios le ha vencido en el Calvario. Fue tremendo y aplastante la victoria en Gólgota. Fue tremendo. Allá lo que parecía una derrota en un principio con un Dios crucificado y todo lo demás, cuando al tercer día la tumba estaba así, sentado a la diestra del Padre, vemos que eso que pasó en Gólgota fue una tremenda victoria de una batalla, un hito tremendo, como el hito que estamos mirando acá en Primera de Samuel. Y allá vemos que Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea tus batallas, pelea mis batallas. Cuando nos consagramos completamente a Él. No tengas temor de los leones que andan rugiendo alrededor cuando tú estás con Dios y has puesto tu confianza en Dios. Fíate en Dios, dice en Proverbios 3. Léalo luego, Proverbios 3. Hay que confiar en Dios, no en nuestra propia prudencia, dice, sino en Dios. No en lo que nosotros conozcamos, no en nuestra experiencia, no en nuestra sapiencia, no en nuestro intelecto, sino confiemos en Dios, confía en Jesús, pon tu vida en las manos de Él y Él hará. Bien, vemos allí a un Dios peleando por Israel. En el verso 15 al 17, entonces, del verso 15 al 17, podemos mirar allá. Y sabe que es muy interesante cuando la batalla la gana Dios, el pueblo de Israel sale detrás matando y destruyendo a los filisteos hasta correrlos cerca del mar. Y en eso que iban huyendo, de Mizpa en adelante hasta Zen, ¿sí? Es donde vemos que pone la piedra Samuel para decir, miren, pueblo de Israel, ¿me ven a mí? Sí, hasta aquí nos va a ayudar el Señor. No pasen más para allá, porque Dios tiene sujeto a todo, pero ustedes hasta acá. A ver, hoy sería, no jugues con el pecado, no juguemos con las tentaciones, no juguemos con cosas que no sabemos, porque el que juega con fuego se va a quemar. Llega hasta donde Dios te guarda. Ahí, hasta acá Dios nos va a ayudar, le dijo allá Samuel. ¿Sí? Y quiero decirte algo, no podés avanzar más de donde Dios te va a ayudar, de donde recibes, donde tienes tu roca de refugio. ¿Sabes? También quiero decirte esto, que cuando vemos a Samuel avanzando con esa piedra, lo ven todos los israelitas, pero también lo están viendo los filisteos. O sea, te ven tanto los que están cerca tuyos, amigos, enemigos, todo el mundo te está mirando a ver hasta dónde llevas tu roca de refugio. Donde Dios te va a decir hasta aquí es y de aquí no puedes pasar. Tenemos que sujetarnos al Espíritu. Y por más
que queramos a veces hacer cosas y entender que quizás podemos ir por acá o por allá, nos tenemos que sujetar al Espíritu, ¿sí? Y todos nuestros pensamientos, llevarlos cautivos al pensamiento de Cristo. Hay que llevarlos allí, ¿sí? Hay que entender que la mejor voluntad es la que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dios tiene paz para tu vida y para mi vida. Pero buscale, llega hasta ahí, no avances más. Es hasta ahí. Sabe que cuando Él deja ese ejemplo, pone esa roca para perpetuidad, la deja para la historia, ahí cambia la historia del pueblo de Israel, ya no vuelven los filisteos, ¿sí? En toda la época de Samuel, ya no vuelven, ¿sí? Y también lo deja para el presente, le está marcando a toda esa generación lo que hay que hacer y también para el futuro. O sea, que es un hito histórico. Por eso tiene que ver la piedra con la infinitud. Por eso en Israel no se colocan flores en las tumbas. En las tumbas se coloca una piedra que tiene que ver con la relación, con mi sentimiento y amor por esa persona y lo que la voy a extrañar, ¿sí? A esa persona que ya se fue de este mundo. Y no es una flor porque la flor se marchita y ya no está más y se seca, ¿no? Y cada tanto hay que cambiarlo. No, lo que estamos diciendo con esa piedra cuando la ponemos allá es mi amor es permanente. Hoy no estás conmigo, partiste, pero nunca voy a dejar de amarte. Siempre vas a estar en lo más profundo de mi corazón. Eso indica la piedra y eso es lo que indicó allá la piedra de Benecer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Dios te ayuda, Dios te bendice, pero cuidado, no pases los límites. No pasemos los límites y pretendamos que Dios nos ayude. ¿Me entienden? Jesús entendía eso en Mateo 4 cuando fue tentado, sabía que no podía pasar los límites. Bien, para ir terminando, verso 15, 16, 17 del mismo 1 de Samuel 7, del mismo capítulo, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Sabe? Mire, Samuel vivía en Ramá y daba una vuelta por todos estos lugares. Dice que lo hacía todos los años, daba una vuelta para ver, para entender, para enseñar, para levantar, para exhortar a que el pueblo no dejara de seguir buscando a Dios, el único y verdadero Dios. Sigue buscando a Jesús, búscalo a Jesús. Nosotros en nuestros hogares tenemos que darnos una vuelta y también invitar a todos a que podamos seguir a Jesús en nuestros hogares. Y dice que él vivía en Ramá, ¿sí? Pero en Ramá, ¿qué es lo que tenía? Un altar. ¿Y nosotros qué tenemos que tener en nuestros hogares? Un altar. Un altar. Nuestros hogares se tienen que transformar en un altar, en un lugar de adoración. Tenemos que, la palabra de Dios tiene que fluir en nuestros hogares, en cada rincón, en cada habitación, en cada lugar. Tenemos que bregar para que la palabra de Dios esté allí, ¿sí? Y ese lugar se transforma en un altar. Y cuando salimos del altar y vamos en público, entonces llevamos la bendición. Esto es lo que Jesús dijo, que la oración en privado y en lo público, bueno, se va a recompensar. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos congregarnos. Primero tenemos que tener nuestro altar, nuestro lugar de devoción, porque es donde voy a recibir para poder llevarlo en público. Y esto es lo que nos enseña la palabra permanentemente. Samuel no hacía al revés, sino que en su casa tenía un altar, adoraba y luego todos los años iba a supervisar, a guardar y a cuidar a su pueblo. Usted y yo tenemos que cuidar a los nuestros, cuidar nuestra propia vida. ¿Sabe que Pablo le decía a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? O sea, ojo, primero de mí mismo, tengo que cuidar, tengo que vigilar. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos y esto es una lucha, una batalla diaria. Los filisteos no desaparecieron,
Pero mientras estuvo Samuel, y Samuel los llevaba a todo el pueblo, él mismo y todo el pueblo adoraban al único y verdadero Dios, entonces los filisteos, Dios los tuvo a raya, no podían llegar, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los enemigos no van a faltar, ¿sí? El enemigo espiritual todavía está dando vueltas, todavía anda todo su séquito por ahí, pero nuestro deber es acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia y, bueno, estar atentos al oportuno socorro. Dios te bendiga mucho, quiero orar por ti. Hay un momento